Alberto Cuesta, es usted abogado y además vocal de la sección de Derecho Tecnológico del ICAP. Vamos a hablar de videojuegos. Es un tema muy novedoso en Derecho, ¿no? Absolutamente. Los videojuegos y el derecho, la verdad que no se han relacionado hasta hace poco. Y sobre todo, si se relacionaban, era sobre todo teniendo en cuenta aspectos de propiedad intelectual. Pero bueno, hoy no venimos a hablar de cómo proteger un videojuego, que es una obra artística y que tiene, bueno, está compuesto por un programa de ordenador, por una obra audiovisual que son imágenes y son sonidos, y también por un guión. No vamos a hablar de lo que se habla habitualmente, de cómo proteger un videojuego, la propiedad intelectual de los mismos, sino vamos a hablar de cómo proteger a los gamers, a los jugadores. Exactamente, porque además es que es un problema que se produce a raíz de que los jugadores empiecen a jugar online. Porque evidentemente antes una persona compraba su juego, lo jugaba en casa y no pasaba nada, pero han surgido auténticos problemas a la hora del gran desarrollo del juego online. Justamente, tienes toda la razón. Desde que se permite la posibilidad de jugar en modo multijugador, que no es otra cosa que varios jugadores desde su casa compitiendo con otros jugadores en otro lugar físico por Internet, ha ocurrido que se ha popularizado y ha crecido el hecho de jugar a los videojuegos, ha crecido la masa de jugadores y las distribuidoras han visto que podían sacar todavía mayor partido a los videojuegos. No solo con la venta inicial, que es la compra en la tienda de toda la vida, o la descarga también del propio videojuego, sino con el hecho de ofrecer videojuegos incompletos y que los jugadores poco a poco vayan comprando una serie de habilidades, una serie de ítems, skills que se llaman, para que su personaje, cuando juegan online, sea todavía mejor. Pero eso conlleva un gasto de dinero. Evidentemente una inversión que a la larga puede ser suculenta, ¿no? Por supuesto, estamos hablando... Casi ilimitada, hasta que la plataforma quiera. Absolutamente. Los que jugamos a videojuegos estamos enamorados de nuestro juego, del servidor donde jugamos y estamos enamorados del entorno del videojuego. Y eso conlleva que tú cuando estás en ese entorno seas proclive ¿a qué? A intentar disfrutar todavía más de tu pasión. ¿Qué ocurre? Que si tú estás jugando y la distribuidora, la plataforma de juego online te ofrece la posibilidad de pasar una pantalla, de cambiar de vestimenta a tu personaje, de comprar una nueva arma, de comprar una nueva habilidad, tú muchas veces te lo piensas y accedes porque dices, bueno, puedo que mi personaje tenga más fuerza y gane a otros competidores, es decir, a otras personas que están jugando contra ti en otro lugar distinto del territorio. Hasta ahí todo es fantástico. Tú inviertes en tu personaje, estás contento, al final estás haciendo una inversión en algo que te gusta, pero aquí es donde jurídicamente surge la vulnerabilidad, el estado de indefensión, ¿no? Justamente, pero ¿por qué surge? No surge de la nada, no se crea, digamos, como el universo de repente, no. Es algo que está totalmente pensado y ideado por los departamentos de, bueno, marketing, de explotación, de contabilidad, etcétera, de las grandes distribuidoras y de las grandes empresas y plataformas online. Han pensado de que, ¿por qué vamos a ofrecer solo una venta a los apasionados y jugadores de videojuegos que solo van a comprar un videojuego y van a gastarse 70, 80 euros en una sola ocasión si sabemos de su pasión? Sabemos que van a estar apasionados con ese juego durante lustros, incluso décadas, puede ser. ¿Qué ocurre? Que han dicho, pues hay que explotar ese mercado. Son jugadores que juegan cada día a un juego y han dicho, no podemos quedarnos en una sola venta que se ha producido hace 5 o 10 años. Hay que intentar que esos jugadores sigan invirtiendo. ¿Y qué han creado? Han creado una estructura ideal para que compres. Es la siguiente. Cuando tú estás jugando a un videojuego, puedes, como comentábamos, que tu personaje adquiera unas habilidades diferentes y más potenciadas que las que trae de base. Para eso necesitas comprar. Pero compras no con euros o dólares o con pesos, con dinero real, compras con dinero virtual, es decir, con monedas de dragón, con monedas virtuales, es decir, monedas del juego, que de alguna forma, psicológicamente, te hace pensar que ese dinero
pues no te lo vas a gastar. Pero realmente para conseguir esas monedas tú has tenido que en PayPal invertir, enviar euros, a nivel de tarjetas de crédito pagar esas monedas dragón, a nivel de transferencias, etc. ¿Y qué ocurre? Que esa cuenta de jugador online, se va incrementando, va adquiriendo mucho más valor. Al cabo del tiempo, al cabo de los meses y de los años, tú has conseguido tener una cuenta en la que entras con una contraseña y un usuario con mucho valor en ese juego y en ese servidor. ¿Y qué ocurre? Que de repente sí, exactamente. La distribuidora de repente te saca del juego o te penaliza, e incluso muchas veces de manera irreversible, es decir, sin posibilidades de volver a entrar. ¿Y entonces qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que aquí surge el gran problema. La distribuidora, la plataforma de juego online, lo que puede hacer es banearte. Técnicamente se llama banear, expulsar de un servidor de juego a un jugador que normalmente ha incumplido las normas y términos y condiciones del servidor y de la plataforma. Hasta aquí bien. Si alguien no se comporta, hay que expulsarlo, lógicamente, porque hay que respetar al resto de jugadores. Es algo parecido al dopaje. ¿Vale? Hay mucha gente que compite de forma totalmente sana y de forma natural, pero hay otros que adquieren una serie de productos para competir con mejores ventajas. Esto hay que controlarlo, por supuesto, y hay muchos hackers, antiguamente llamados chetos, es decir, personas, jugadores que utilizan ayudas externas para mejorar su personaje y competir con una ventaja. Y este es un problema que existe, y yo personalmente lo he sufrido. Yo llevo prácticamente 15 años jugando, desde los tiempos del Medal of Honor y ahora al Call of Duty, y he sufrido el ataque de muchos hackers y chetos. Y yo siempre, bueno, como administrador de servidor que he sido, y teniendo la razón y el manejo, pudiendo banear y expulsar del servidor a las personas, siempre he intentado tener un criterio lógico y correcto y respetar las normas del servidor antes de expulsarlo. Pero ¿qué ocurre? Que yo cuando manejaba este servidor no había dinero en juego. Antes las cuentas no iban incrementándose en dinero porque no se había ideado la compra de skills, de habilidades, de ítems. Pero, sobre todo en el último lustro, los últimos 5 años, ha crecido exponencialmente. ¿Y qué ocurre? Que cuando te banean ya no puedes volver al servidor. ¿Y qué ocurre? Que esa cuenta con la que tú jugabas online ya no puedes utilizarla y esa cuenta tiene un valor en el mercado muy importante. Y ahora hablaremos del tráfico negro de cuentas. Vamos a pararnos un momento en este detalle, porque muchísima gente no sabrá en estos momentos que los administradores de los servidores son personas, jugadores, que las plataformas, a los que las plataformas de alguna manera premian con ese privilegio, ¿no? Justamente, normalmente el admin, que se llama el administrador de un servidor, suele ser un jugador experto. Estamos hablando de que hay millones de servidores en el mundo, millones de jugadores que están jugando online al mismo tiempo, y esto conlleva una complicación a la hora de una gestión muy complicada para las plataformas y las distribuidoras de videojuegos. Por eso lo que hacen es delegar, pero no delegan en personal interno, no, delegan en jugadores que tienen experiencia en el juego y conocen todos los entresijos del juego, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que estos jugadores pues, son al mismo tiempo competidores y luchan contra otros gamers. Y claro, ¿quién asegura que esas personas son justas a la hora de expulsar o no expulsar, es decir, de banear o no banear a una persona de un servidor cuando está en juego mucho dinero? ¿Quién controla al controlador? En estos casos, las plataformas, ¿no? En principio, se supone que las controlan, que no nombran administrador a cualquier jugador experto, sino que tiene que haber, por ejemplo, realizado o enviado muchos mensajes en el foro del juego, porque cada juego tiene un foro en el que están las normas, en el que se gestiona el servidor. Pues si un jugador lleva jugando muchas horas, que eso a nivel de estadístico queda reflejado, el momento en el que entras, en el momento en el que te vas, en el momento en el que sigues jugando, también queda reflejado los mensajes en el servidor que has llevado a cabo, es decir, las empresas tienen en cuenta la experiencia del jugador no solo en el juego, sino también a nivel del entorno del videojuego. Si es una persona o un jugador, digamos, experto, pero nunca incluso han hablado con ella personalmente. A lo mejor por Skype puede que sí, pero no la conocen, no saben realmente quién es. Y esa persona, como comentaba, puede que no sea del todo justa y tenga pues, envidias y tenga problemas con otro jugador y lo expulse de forma discrecional, porque le interesa.
Y le interesa también su dinero, puede ser. Exactamente, porque realmente lo que sí hay por un servidor pululando de alguna manera son muchísimas cuentas de muchísimo dinero que realmente son una pieza a cazar por desaprensivos. Los administradores de servidores están en una función, en una situación privilegiada en este aspecto. Y usted mismo me hablaba de tráfico de cuentas por Internet. Ahora mismo, Gemma, tú pones en Google, quiero comprar cuentas online de la PSP, del Call of Duty, de cualquier juego, de cualquier plataforma, y te aparecen miles y miles de mensajes de compraventa de cuentas, ¿vale? Esas cuentas están valoradas en dinero, ¿vale? Están valoradas en dinero dependiendo de las habilidades que tenga ese personaje, de todo el tiempo que haya estado jugando ese jugador, de la experiencia de jugador de esa cuenta, ¿vale? Y hay un tráfico. Cuando un jugador, por ejemplo, deja de jugar a un juego porque se ha aburrido, pone su cuenta en el mercado negro a la venta. Pero eso, bueno, no está permitido y en principio las distribuidoras y las plataformas online lo tienen prohibido, pero de facto se hace. Pero ¿qué ocurre? El problema viene cuando te expulsan, cuando te banean, que es diferente a quiquear. Quiquear es echarte del servidor momentáneamente, banear es permanentemente ya no puedes volver a ese servidor al que amas, al que has estado jugando y al que quieres seguir jugando. Te banean de forma injusta porque te acusa la plataforma vía el administrador que ha sido nombrado y discrecionalmente, te acusa de que has utilizado un cheto, un hack, una ayuda externa, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando el jugador le pregunta a los responsables de la plataforma, me han expulsado de forma injusta, por favor, quiero que me demuestren con una evidencia electrónica que he utilizado un hack, una ayuda externa al software. Pues no hay respuesta. La callada por respuesta. ¿Y quién se queda con esa cuenta? Normalmente esa cuenta se supone, en la teoría se cancela. Se cancela, pero todos sabemos que no es así. Todos los que hemos jugado sabemos que lo que ocurre con esas cuentas es que al final cambian el login, el password, la contraseña de usuario y la adquiere otra persona, que normalmente tiene que ver con el entorno de los administradores de los servidores, porque tienen el poder para hacerlo. ¿Qué ocurre? Que o bien se la quedan ellos o la venden. La venden en otro servidor normalmente. Esto se suele producir en servidores que, bueno, como sabéis, los servidores se puede jugar a nivel internacional en cualquier lugar del mundo, pues no la van a vender a la ciudad de al lado, a una persona que vive en el pueblo de al lado, sino la suelen vender a nivel internacional a personas, a gamers de otros países. ¿Ocurre en todas las plataformas esto? Ocurre en todas las plataformas que permitan ¿el qué? El poder comprar en la tienda del juego skills, habilidades, digamos de alguna forma, el poder comprar una ventaja para potenciar tu personaje. Que hay algunas plataformas que no lo permiten, pero poco a poco prácticamente ¿Algunas todas. cuáles? Hablamos de PS4, sí. Xbox. ¿En todas estas puede ocurrir? No me gustaría entrar en nombres, ¿vale? Vamos a hablar del problema que existe, que es un problema grave, porque de alguna forma hay que hacer, digamos, visible este problema. Los jugadores hemos jugado desde hace mucho tiempo. Primero jugábamos con nuestra consola, nuestro ordenador en casa. Desde que ha llegado el problema del multijugador, está ocurriendo que hay terceros que se están aprovechando de nuestro dinero. ¿Y qué ocurre? Que los jugadores, como estábamos acostumbrados a que nos echaran de un servidor o que nos banearan y no pasaba nada porque no perdías dinero, pues los jugadores ahora mismo siguen sin protestar, los gamers, porque lo ven como normal, pero no es normal. Hay que tener en cuenta que un gamer es un consumidor online. Y un consumidor online está protegido por multitud de directivas a nivel de la Unión Europea. Y esto conlleva una serie de, de obligaciones y de derechos, mejor dicho, en primer lugar, para los gamers, como por ejemplo que deben ser informados de forma clara y de forma previa de todas las condiciones de uso del servidor. Y esto no ocurre siempre. Alberto, ahora hablaremos de cómo se pueden defender los gamers, como usted le llama, los jugadores. Hablaremos de esto. Primero, cómo se pueden concienciar de que está ocurriendo y segundo, a qué pueden recurrir. Pero vamos a seguir planteando un par de problemas más. Uno, ¿qué volumen de negocio se puede estar moviendo a este nivel?
Porque si contabilizamos lo que se gasta una persona, lo que puede perder y lo multiplicamos por X, ¿qué volumen se puede estar moviendo? Sin dar nombres, por supuesto, y menos de clientes, pero estamos llevando un caso ahora en el despacho, uno de ellos, que estamos hablando de 6.000, 7.000 euros. De cuentas que han sido baneadas, ¿vale? Y que el jugador ha perdido ese dinero. Llevaba 5 años jugando y compraba, no cada día, pero cada 2 días compraba pues 3 euros de una espada de serpiente, 4 euros de una vestimenta y una capa de protección, etcétera. Así cada 2 días, cada día prácticamente, y jugando una media de 4 o 5 horas cada día. Y esta persona ha sido baneada de un servidor y la plataforma online, la distribuidora de juego, no nos justifica a nivel de evidencias electrónicas ese hackeo. No nos prueba nada, lo expulsa. Y la cuenta se pierde y el dinero se pierde. En primer lugar, entonces, lo primero que tiene que tener en cuenta de lo que se tiene que concienciar un jugador es de lo que está invirtiendo en ese personaje o en ese juego, ¿no? Que muchas veces se olvida. Claro, Gemma. Aquí no, lógicamente, no toda la culpa es de las distribuidoras, de las plataformas, de que se pierda dinero, etcétera. Claro, hay que ser, digamos, consecuente con tu vida en todo. No puedes ir a un gran almacén y quemar la tarjeta de crédito. Tampoco puedes hacerlo a nivel online, pero ojo, a nivel online es mucho más fácil. Si comprar en una tienda online es mucho más tentador, digamos, en el marco de tu privacidad, nadie te ve y puedes comprar cualquier producto a nivel mundial, en la atmósfera de un videojuego es mucho más fácil que tú, digamos, compres. ¿Por qué? Porque estás amando lo que compras. Estás amando lo que compras, estás amando lo que juegas. Entonces, en ese sentido, además también entra el espíritu competitivo y no estás haciendo nada ilegal. Estás comprando en una tienda que está dentro del videojuego y que además te están bombardeando constantemente con ofertas en tu correo electrónico, que ahora podemos hablar de eso también. No, pero además estás invirtiendo en tu hobby, ¿no? Hablemos de esto, del bombardeo, del spam. Sí, porque cuando tú te has abierto una cuenta para jugar online en un videojuego y estás jugando en un servidor, ¿qué ocurre? Pues que lógicamente tienes que dar tu correo electrónico y constantemente te están tentando, las plataformas y distribuidoras te están enviando correos electrónicos sin respetar los mínimos normalmente, bueno, de la normativa de publicidad. Te están enviando pues tentativas y tentaciones, por decirlo, para que tú compres esos nuevos skills, ítems, habilidades. Y claro, es muy fácil clicar y comprar. Pero aquí estamos hablando que, en primer lugar, habría que mirar si ese jugador ha dado su consentimiento para que le envíen comunicaciones comerciales. Eso es que, en primer lugar, habría que mirarlo, que muchas veces no ocurre. Vamos a ver, que están saltando a estas alturas de la entrevista todas las alarmas directamente de lo que sería un abuso sobre un consumidor. Antes de seguir, sí, vamos a tocar el último tema que sí que que creo que es importante porque ahí sí que se mueve realmente dinero. Las plataformas de juego online. ¿Está ocurriendo esto de alguna manera también? Sí, en las plataformas de videojuegos online, digamos... Perdón, de juego online. De juego concretamente, de juego, sí. Apuestas online. Apuestas deportivas. Correcto. Bueno, estamos hablando que es un mundo distinto, pero a la vez también se mueven millones de euros, ¿vale? En este sentido, estamos hablando de que tampoco se está respetando a los jugadores online, en este caso apostadores, por decirlo. Por ejemplo, tenemos casos en los que bueno, hace muy poco se ha producido que una serie de jugadores de póker, pues online... Han sido expulsados. Han sido expulsados sin ningún tipo de contemplación y sin ningún tipo de evidencia electrónica y sin ningún tipo, digamos, de justificación, amparándose en que en las condiciones de contratación indicaba que si la banca perdía, ellos podían ser expulsados. O sea, hablamos de una cláusula claramente abusiva y, sobre todo, una cláusula que debía haber sido resaltado seguramente mucho más de lo que estaba. Estamos hablando de que hoy día, tal y como está estructurada la legislación y la normativa online, es injusta porque ¿quién se lee los avisos de privacidad? ¿Quién se lee las condiciones generales de contratación? ¿Quién se lee? Nosotros las redactamos en el despacho, nos dedicamos a eso y, lógicamente, quien nos paga es
la plataforma online, es la empresa de e-commerce, etcétera. Y, lógicamente, vamos a intentar siempre complicar las cosas para que las personas, los consumidores, acepten y, digamos, de alguna forma, pues, les sea complicado leerlo todo. Entonces, sin saltarnos la ley, lo que creemos que es necesario que haya una modificación legal. Y, de hecho, se está estudiando para que cada vez sea más claro que los consumidores online puedan acceder a esa información legal. Por ejemplo, se ha hablado en los últimos años de que van a aparecer, en lugar de un texto, una serie de iconos, de avatares, de semáforos, para que tú comprendas en un solo vistazo, en una sola mirada, qué son los aspectos más importantes de esas condiciones, de esos textos legales. Porque hasta ahora se ha demostrado que es ineficiente, bueno, tal y como están redactados los textos. No cumplen la función de información que deberían cumplir. Lo está diciendo usted, abogado que redacta precisamente esas 40 hojas con una letrita que para una vista normal es imposible de ver y de analizar. Es legal, se puede hacer. Es legal, evidentemente. Pues habría que cambiar. Volvamos al tema de los videojuegos, que era nuestro tema inicial. Sí. ¿Podemos hablar de desamparo del jugador? Vamos a ver. Podemos hablar de desamparo. ¿Desamparo legal? Pero también es verdad que es el mismo desamparo que tiene una pareja, enamorados, que se han casado y van a comprar su piso. Van a pedir la hipoteca y van al banco. Y no consultan a un abogado y no se gastan pues 300, 500, 1.000 euros en la consulta del abogado. Hay desamparo, pero todos sabemos que cuando nosotros tenemos delante un contrato, y cuando tú entras en un servidor, estás firmando un contrato, deberías asesorarte correctamente, ¿vale? Aquí hay un poco de dejadez por parte de los gamers, ¿vale? Y no hay que echarle todas las culpas, por supuesto, a las distribuidoras y plataformas de videojuegos online. Pero sí que es verdad que hay desamparo en un punto muy concreto, que es en el hecho de que en las plataformas y las distribuidoras banean y expulsan del servidor de forma totalmente discrecional. Y, posteriormente, no justifican con una evidencia electrónica que has utilizado un hack, un cheto o una ayuda externa para favorecer a tu personaje. Eso está ocurriendo constantemente. Y, como te comentaba, en el despacho tenemos casos de muchos jugadores y gamers que han invertido mucho dinero y hemos conseguido que recuperen ese dinero con un protocolo interno que tenemos y una serie de pasos que se pueden dar para poder recuperar ese dinero. Pues a lo práctico vamos. O sea, aquí ya estamos jugando, ya nos han hackeado, nos han sacado y nos hemos gastado en el personaje pues 3, 4, 5.000 euros o 2.000 o 1.000, da lo mismo. Y vemos que nos echan injustamente, intentamos ponernos en contacto con el servidor, no nos responden, intentamos ponernos en contacto con la plataforma, no nos responden. ¿Cuál es el primer paso ya de acción? Primer paso de acción, sin lugar a dudas, hay que reclamar siempre extrajudicialmente, y esto se debe hacer contra la plataforma online. Hay que ponernos en contacto con la plataforma, que seguramente con digamos, las comunicaciones ordinarias que tenemos y que nos comunicamos con ellos habitualmente no nos van a hacer caso, porque ellos expulsan y banean a muchas personas, a muchos gamers. Pero lo que sí que estamos comprobando es que si el jugador contrata un despacho de abogados especializado, como puede ser el nuestro en videojuegos o puede ser otro, sí que los abogados de estas plataformas y distribuidoras contestan siempre, suelen contestar y ofrecen sus excusas y sus argumentos. Ese sería el primer paso, el reclamar extrajudicialmente a la plataforma. A partir de aquí, hay ocasiones en las que ya hemos conseguido, en este primer contacto, solucionar el problema, recuperar la cuenta, que muchos jugadores lo que quieren solo es recuperar la cuenta, que los unban, que se dice, ¿no? Se les quite el baneo, que se les vuelva a admitir en el juego. ¿Vale? De recuperar un poco la reputación online también. Justamente, realmente muchos jugadores es lo que buscan y los jugadores, como te comentaba, no solo quieren recuperar su dinero, le dan prioridad sobre todo a recuperar la cuenta, porque tú imagínate que durante toda la vida a las 4 de la tarde has hecho 20 abdominales. Y te has acostumbrado a hacer 20 abdominales cada día. Si algún día no las haces, seguro que te sientes mal. Pues los jugadores, sin poder jugar a su videojuego cada noche, durante media hora, una hora, la que sea, se sienten mal. Y lo que quieren es recuperar su cuenta automáticamente, ¿vale? Y en todo caso, muchas veces ocurre que no se puede recuperar la cuenta, porque
resulta que la plataforma alega que ha habido un incumplimiento de la normativa. Vale, pues ahora viene el segundo paso. Cuando nosotros le decimos, por supuesto, no podemos recuperar la cuenta, pero que sepas que nos vamos a dirigir a los organismos de consumo online que existen. Que ese sería el siguiente paso. Llegar a este paso, a estas alturas seguro que ya hay jugadores que nos están escuchando que dicen, vaya show, y luego encima voy a recuperar la cuenta y me voy a meter y me voy a tener que enfrentar con unos administradores de servidor que ya me van a coger manía. ¿Puede esto ocurrir? Puede ocurrir, por supuesto. Pero una vez que te han baneado de un juego, de un servidor, ya de alguna forma tú estás perdido. Ya no puedes volver a jugar a tu juego. Y además estamos hablando de algo, Gemma, que no solo es injusto porque te expulsan sin pruebas, sino porque cuando te banean, cuando te expulsan, normalmente te expulsan de dos formas. Una, a través de la IP o a través del correo electrónico por el que te has suscrito. En cada correo electrónico puede haber 5 o 10 cuentas de juego diferentes a la que te están acusando. Es decir, con un correo electrónico tú puedes dar de alta varias cuentas de juego. Pues lo que hacen ellos es expulsarte todas las cuentas relacionadas con el email. Ya hablamos de otra injusticia más, porque puede que hayas tenido a lo mejor un fallo, un problema con una cuenta de juego, pero no con todas. Y por otra parte, todavía más injusto, es que te pueden llegar a banear por la IP. Es decir, si tú, por ejemplo, estás en casa con una IP estática, con tu ordenador, jugando, el servidor de juego, la plataforma de juego online, perdón, se da cuenta que desde esa IP se ha producido un incumplimiento de las normas. Pues ni cortos ni perezosos vuelven a ser injustos por segunda vez. Te banean, te expulsan a toda la IP. Esa IP, que la IP es la matrícula nuestra con la que salimos a Internet desde nuestra casa, por decirlo, ya nadie podrá jugar a ese juego. Cuando a lo mejor no has sido ni tú la persona que has estado jugando, que ha sido un familiar tuyo y que tenía otro tipo, bueno, que era otra persona distinta. O sea, vemos que la injusticia no solo está en la vista de águila por el hecho de que te banean, te expulsan y te quitan el dinero, sino por el método en el cual lo hacen, de forma discrecional y además de estas dos formas, por IP o por por cuenta de correo electrónico. A ver, con la cantidad de miles de millones de dólares que mueven las plataformas de juego online, hablamos de los videojuegos, sí. ¿No se ha conseguido o no se está contemplando regularlo a nivel legal, a nivel internacional? Es muy buen día para que me hagáis esta entrevista, porque precisamente ayer la Comisión de Asuntos Legales del Parlamento Europeo aprobó un proyecto que concretamente habla de este punto, de algo que nosotros, los abogados y bueno, la doctrina de alguna forma, que nos dedicamos a eso, estábamos reclamando desde hace mucho tiempo, que es el hecho de que cuando tú utilizas una cuenta para acceder a contenidos digitales protegidos con propiedad intelectual, como podrá ser pues, una cuenta de un videoclub online, no quiero dar nombres, pero hay muchos, una cuenta para jugar a videojuegos, como lo que estamos hablando hoy, ayer se aprobó un proyecto, hablamos, de una comisión de asuntos legales, ¿vale? No hay nada aprobado todavía en vigor, pero sí que se aprobó el hecho de que esa cuenta se pueda usar en toda la Unión Europea, que no esté limitada territorialmente, que esa es otra. Porque yo, por ejemplo, si tengo una cuenta online para jugar al juego que quiero y que amo, si me traslado un fin de semana de Barcelona a Estocolmo, ¿por qué no puedo seguir jugando porque estoy en Estocolmo? ¿Por qué si me ha detectado mi IP que estoy en Estocolmo, la plataforma de juego me ha detectado que estoy allí, ¿por qué no puedo seguir jugando? Eso era injusto. Y afortunadamente, justamente ayer, el Parlamento Europeo está dando los primeros pasos para que esto no ocurra y permitir que cualquier persona que tenga una cuenta digital para acceder a un contenido protegido por propiedad intelectual pueda disfrutarlo en cualquier país de la Unión Europea. Ahora mismo ya en Reino Unido seguramente no, pero en el futuro, todavía falta un poquito. Pero bueno, ya es un paso más adelante. Vamos terminando la entrevista, pero me gustaría hacerlo con él, haciendo la puntualización de ese personaje online tan conflictivo que es el administrador del servidor, ¿no? Administrador. Mira, yo te comento. No quiero contar historias personales y tal, pero yo llevo jugando desde los finales de los 80, ¿vale? Y jugando online desde el año 2001.
como comentaba, jugaba al Medal of Honor. La primera vez que entré a competir con otros jugadores me sorprendió mucho. Y llegué, bueno, jugaba en clanes, jugaba batallas, etcétera, y llegué a administrar el servidor, por supuesto, y a redactar los estatutos del clan porque era el único que estudiaba de Derecho. Entonces, nos planteamos en ese momento, cuando hay que expulsar a una persona, ¿por qué hay que expulsarla? Y normalmente era porque utilizaba ayudas externas, porque insultaba en el chat del juego, porque de alguna forma no se comportaba. Había una serie de requisitos contemplados. Pero con todo y con eso, aunque nosotros expulsáramos a alguien, no era tan peligroso ni importante el hecho de expulsarlo porque no había dinero en juego, Gemma. No había dinero en juego, pero ahora sí que hay dinero en juego. Y esos administradores, como te comentaba, son gente experta que lleva mucho tiempo jugando y que en su poder está el que una persona pierda o no pierda mucho dinero. Y en su poder está que se respeten o no se respeten una serie de normativas, como de privacidad, consumidores online, publicidad, etcétera, que no puede recaer en sus manos de una persona que solo se dedica a jugar. Y por eso hay que poner un poco de coto y hay que regular a nivel comunitario este hecho y este supuesto y estos problemas que cada vez surgirán más a nivel de videojuegos online. Hablamos de administradores de las plataformas de las Plays, de los ordenadores, eso en todos los aspectos, ¿no? Justamente. Hablamos de distribuidoras tanto de consolas como de ordenadores. Es decir, tú puedes acceder al mundo online, al mundo del multijugador, de competir con otras personas, otros jugadores por Internet, por medio de consolas, por medio de ordenadores, incluso por medio de tablets y por medio de móviles, pero digamos que lo que hay que intentar es sobre todo poner un poco de límites al problema existente, que es que hay muchos jugadores de videojuegos que están viendo vulnerados sus derechos tanto de privacidad como de consumo online, como de publicidad, etcétera, y que ahora mismo no se les está respetando y hay que regular y sobre todo hacer visible este problema que se está produciendo, que por desconocimiento pues los jugadores no denuncian, pero deben saber que tienen su derecho a recuperar su cuenta o bien su dinero. Alberto, yo debo reconocerle que no soy jugadora de juegos online, pero sí que tengo que decirle que seguro que hay muchísimos jugadores online con muchísimos problemas que están ahora planteándose preguntas que yo soy incapaz de plantear. Esta entrevista va a estar publicada en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Informativos.net, y sí que le voy a pedir, le voy a emplazar a que todos esos jugadores que quieran hacerle alguna pregunta a través de nuestro canal, que usted se la conteste. ¿Se compromete? Nosotros nos comprometemos a contestarle, por supuesto. Puede ser en el canal o puede ser de otra forma, pero le contestaremos seguro. De eso no habrá ningún problema. Pues muchísimas gracias, Alberto, y muchísimas gracias también por atendernos y contarnos todo esto tan novedoso. Gracias. Sí, muchas gracias. Hasta luego. ¿Ha ido bien? Sí. Oye, Sí.